Hoy quisiera que nos preguntemos, ¿cuál fue el éxito de Moisés para realizar una empresa tan grande, un encargo de Dios, sin ejércitos, sin armamento? Aún él se consideraba incapaz de realizar lo que Dios le había encargado. Un pueblo que está esclavizado, ¿cómo pudo ser librado? Y el día de hoy yo quisiera que nosotros veamos acerca de un fuego que permanecía llevando adelante su plan. Un fuego que físicamente se manifestó a ellos, pero en ese fuego había algo más que solamente aquello que da luz o ese calor o aquello que hacía temblar el monte. ¿Qué es ese fuego? ¿Cuál fue el éxito para la empresa de Moisés? Y yo quisiera que oremos y le digamos: Señor, quisiera estar en tu presencia y conocer ese fuego. Quisiera que tú tengas un encuentro conmigo, así como Moisés. Quisiera que yo pueda acercarme de la misma manera también y que pueda oír tu voz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y en esta hora quisiera estar en tu presencia, humildemente pedir que hables a nuestro corazón. Que independientemente del conocimiento que tengamos, sea mucho, sea poco, la edad que cada uno tiene, la distancia donde nos encontremos, que hoy podamos acercarnos a aquel lugar donde está el fuego encendido y ser contagiados, ser alimentados, calentados por ese fuego, y que salgamos con esa nueva vida, con ese poder, y que, Señor, lo que tú vayas a hacer sea dirigido solamente por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy voy a hablar del fuego que no se aparta. Y primero quiero que veamos cómo ese fuego se va revelando físicamente. En Éxodo capítulo 3, cuando Dios va a hablar a Moisés de los versos 1 en adelante, nosotros vamos a ver cómo ese fuego está revelando la presencia y la santidad de Dios al mismo tiempo. Y quise tocar o regresarme hasta este capítulo y ver algunos otros. No voy a ver todo en Éxodo, pero quise regresarme. ¿Sabe por qué? Porque siempre pensamos que Moisés era muy capaz. Siempre pensamos que lo que estaba haciendo Moisés ciertamente era dirigido por Dios, pero había en él un poder especial, por eso lo pudo realizar. Pero ¿será cierto todo esto? Mire, vamos al capítulo 3, verso 1 de Éxodo. Dice de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Lo primero que quiero que veamos es que la presencia de Dios, o Dios, está en un lugar. De hecho le llaman monte de Dios porque va a ser el lugar donde posteriormente van a regresar y se les dan las leyes, donde ven la presencia de Dios. Pero este monte era un monte cualquiera, un monte seco. La zarza no es una gran planta, es de hecho una, ¿cómo se llama? Un arbusto, y que no sirve para mucho. Y está en el desierto, en un lugar seco, y está una zarza. Pero dice, este es el lugar de Dios, el monte de Dios. ¿Qué era lo que le daba la característica de especial a este lugar? Si no tenía nada de especial, es que la presencia de Dios estaba ahí, la presencia de Dios se manifestó a ellos. Pero si nosotros fuéramos, no voy a tocar ese pasaje, pero si fuéramos a Hechos 7, vamos a ver cómo Esteban está narrando y relatando cómo la presencia de Dios se le manifestó a Abraham en Ur de los Caldeos. Luego le habló en Harán, luego le habló estando en Canaán. Y esa presencia de Dios también estuvo en el templo, pero cuando fueron al exilio o allá en Babilonia, también Dios les habló. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En todo lugar. Donde Él se manifiesta es ese lugar de Dios, ese monte de Dios. Lo segundo que quiero que veamos es que dice en el verso 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y aquí nos está hablando de un ángel
vemos que no tiene una figura, pero un ángel es como un mensajero de Dios. Pero no es cualquier mensajero, no es un ángel físico que pudiera ver Moisés. Dice que se le apareció y Moisés sabía que era el ángel de Jehová porque era en fuego en medio de una zarza. No era cualquier ángel, cualquier espíritu. Se está manifestando como fuego en medio de una zarza, y dice el mismo verso 2: y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Es un fuego que ciertamente es físico, estaba presente, pero no consumía, no destruía. Un fuego diferente. Un arbusto, cualquier arbusto con una llamita se consume, pero este no se consumía, y ese no era un ángel que estaba allí, no era cualquier ángel. Nos va a decir que ese que estaba allí, luego lo veremos, pero es Dios mismo. Por eso era el monte de Dios. Dice en el verso 3 de la siguiente manera: entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Entonces ve algo Moisés y se acerca. Esto es lo primero. Cuando la gloria de Dios está ahí, el hombre puede estar a la distancia, el hombre puede tener miedo de acercarse, pero es un fuego que no consume, solamente consume a aquel que no está en el propósito de Dios. Pero aquel que se acerca a Dios buscándole, es como esa zarza, puede tener el fuego de Dios y no le consume. Dice en el verso 5 de la siguiente manera: entonces cuando Dios ve que Moisés va hacia él, verso 5, y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás tierra santa es. La presencia de Dios había santificado ese lugar, esa zarza, ese monte, y Moisés, que se iba a acercar a él, aunque lo toqué al principio también hablando de Éxodo, pero hoy quiero tocarlo de otra manera. La presencia y el fuego de Dios que estaba ahí pedía que Moisés se acercara, pero con un corazón limpio. Moisés no conocía a Dios. Dios se le está revelando como un Dios santo y le dice, ¿quieres acercarte a mí, a mi fuego? Quita el calzado de tus pies, porque este lugar es santo. Dios nos invita, pero Dios te está diciendo, yo soy santo, así como dice Levíticos 11:45. Yo soy un Dios santo y yo quiero que tú seas santo. Dios está estableciendo que cualquiera que se acerque a Él debe acercarse de esa manera con santidad. La presencia de Dios estaba allí, y dice en el verso 6, ¿quién era ese ángel? ¿Quién era ese santo que pedía santidad? ¿Por qué la zarza no se consumía? ¿Por qué llamado el monte de Dios? Dice el verso 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. No era un ángel, no era un fuego, era Dios mismo que santificaba el monte, que santificaba ese lugar, que estaba en medio del fuego y no consumía la zarza, y que estaba llamando a Moisés a acercarse a él. La presencia misma de Dios, ese fuego está revelando la presencia santa de Dios, un Dios que ha creado los cielos y la tierra. Se había limitado a mostrarse en un fuego, en un matorral. Se había limitado a estar en un lugar. No es que Dios solamente estuviera allí, pero de una manera poderosa y de una manera visual se le estaba revelando a Moisés. ¿Cuántas ocasiones nosotros no conocemos a Dios y Dios se nos revela a través de cosas muy pequeñas para que podamos verle? Para nosotros son grandes maravillas, como decía Moisés, me voy a acercar para ver esa visión. Pero realmente lo que para nosotros es una maravilla es algo tan pequeño para ese Dios tan grande que se nos está revelando. Y yo quisiera que nosotros veamos el siguiente punto, y es donde voy a abarcar un poco más, hablando precisamente por qué ese Dios que se reveló a Moisés, conocemos la historia, la hemos estado predicando y meditando durante estos días, cómo estuvo actuando, cómo mandó a Moisés a liberar a su pueblo, cómo Dios actuó, y vemos en la meditación del día de hoy cómo Dios finalmente, después de 10 plagas, saca a su pueblo como un ejército. Pero dice en el capítulo 3, verso 14,
que no era solamente un poder milagroso o maravilloso que se manifestaba en ese lugar. Cuando Moisés le pregunta, voy a ir al pueblo de Israel que está esclavo y le voy a decir, el Dios de tus padres o el Dios de nuestros padres me envía, Yahweh me envía. ¿Cómo les voy a decir que viene de ser el yo soy? ¿Cómo les voy a decir que un Dios que se llama yo soy me envía? No, ni siquiera es un nombre eso. Yahvé no es un nombre. Dice en el capítulo 3, verso 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, y esto es lo importante, hermanos, no solamente es el yo soy, sino cuando se le está apareciendo a Moisés, le dice esta palabra, así dirás a los hijos de Israel. Moisés, no tienes que hacer nada más. Este fuego que has visto, este Dios que santifica este lugar, este Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y Jacob, este Dios que te ha llamado a ti, te ha preparado durante todos estos años, ese yo soy, el Yahweh, te invita y así dirás a los hijos de Israel. No vas a decir más ni menos, ya lo hemos tocado este punto. Tú les vas a decir a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Y recuerdan que hice una pregunta al inicio, ¿cuál fue la clave del éxito de Moisés o para lograr el propósito de Dios, cumplir el mandato de Dios? No tuvo más que acercarse delante de la presencia de Dios, del fuego, de la llama de Dios, humillarse ante Dios. Aún había incredulidad en él, no conocía bien ese Dios, pero lo único que hizo fue escuchar la voz de Dios, ir o regresar y decir solamente lo que Dios dijo. No voy a tocar todos estos puntos, pero solamente lo que Dios dijo. Hay muchos versos donde usted puede ver que a partir del capítulo 3, Dios le dice a Moisés, ve y di a Aarón, ve y dile a los ancianos, ve y dile a Israel, ve y dile a Faraón, ve y haz esto, ve y haz esto. Moisés no hacía ni decía más que lo que Dios le mandaba decir y hacer. Y entonces Dios le dice en el capítulo 3, verso 14 que estamos leyendo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Verso 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué está diciendo? Yo soy ese Dios. Y a veces pensamos que Yahvé, que sería el nombre castellanizado, o Yahweh, o la raíz Yah, que es de donde viene Jehová, esa es la raíz en hebreo. Ese es el nombre, pero lo que Dios le estaba diciendo es, este es el Dios que te ha aparecido, el Dios que le habló a Abraham, que le habló a Isaac, a Jacob. Este es el Dios que santifica este monte. Este es el Dios que si te acercas a Él no te consume porque te está llamando. Pero si tú te revelas a Él, que lo vamos a ver en Egipto, a ellos sí los consume. Lo vamos a ver después en los últimos pasajes del día de hoy. Y en el capítulo 4, versos 1 en adelante también, Moisés le dice, mira, no me van a creer que tú me enviaste, porque dirán, no te ha enviado Jehová. Pero en el verso 2, vea, ¿cuál fue el éxito? ¿Cuál fue la clave de que Moisés pudiera librar a ese pueblo? No había ejércitos, no era elocuente en hablar, ya se ha hablado mucho de eso. No tenía grandes poderes porque al final de cuentas él no hacía esas obras, era Dios el que lo hacía. Pero verso 2 dice, y Jehová dijo, ¿qué es esto que está en tu mano? Dios le empieza a mostrar, no voy a leer todo el pasaje. Verso 4, cuando entonces ve la culebra y él huye, luego el verso 4 le dice, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, etc. Moisés no conocía a Dios. Moisés no conocía las maravillas de Dios. Y Dios se le va revelando y le dice, mira, ahora este fuego, y yo lo quiero llamar de esta manera, ese fuego, ese es Dios. Es como un fuego que quema, que abraza.
No sé si has estado en medio de un bosque o has estado cuando hace mucho frío y prendes un fuego y es un fuego agradable, da luz. Pero este fuego simbolizaba la presencia de Dios. Pero a partir de este momento está hablando a Moisés. Ya no es un fuego común, es la presencia de Dios. No sabemos cómo le hablaba, pero Dios se le está revelando a Moisés. Y en el verso 15 le está dirigiendo: di esto, haz esto. Verso 15: y tú hablarás a él, cuando envía con sus palabras, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Mira, tú vas a hablar, yo voy a decir las cosas, tú se las vas a decir a Aarón y él las va a decir. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. No solamente van a hablar, sino van a hacer lo que yo les diga. El secreto fue no hacer lo que Moisés pensaba, sino hacer solamente lo que Dios les decía y les mandaba. Ahora, cuando Moisés regresa después de ver la visión, va con su suegro, le dice: voy a regresar a los hijos de Israel, ya no vemos que ese fuego esté presente. Llega a Egipto y allá le habla a los ancianos de Israel, bueno, con su hermano, luego con todo el pueblo, luego con Faraón, y ya no vemos ese fuego que esté ahí. Ese fuego ya no estuvo ahí. Solamente estaban las palabras que Dios le hablaba, las palabras que Dios le había dicho y lo que Dios le había mandado hacer. Ya no hay un fuego físico. En la primera ocasión vio el fuego, pero después ya no vemos ningún fuego ahí. Pero en el capítulo 13, ahora vamos hasta el capítulo 13. El capítulo 13 ya salieron de Egipto. Capítulo 12 han venido todas las plagas. Capítulo 13 ya salieron de Egipto y ahora están llegando a un lugar o a una encrucijada porque están siendo perseguidos. Y cuando llegan ahí, entonces empiezan a dudar de ese Dios que los ha sacado. No sé si Moisés dudaba también, porque Moisés tampoco sabía qué hacer. ¿Cómo iba a cruzar un mar? ¿Cómo iba a hacer estas cosas? Pero veamos cómo Dios se va apareciendo o va guiándoles. Desde el capítulo 13, verso 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque, dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios, ese Dios santo, ese Dios que se había revelado, ese fuego, hermano, si bien tenía el poder porque lo mostró en las plagas, no le muestra el camino fácil al pueblo de Israel. Lo lleva por un camino difícil para que el corazón, el carácter y la vida de este pueblo se forje. Habían estado acostumbrados a vivir en esclavitud. No sabían lo que era vivir en libertad, no sabían lo que era luchar. Cuando vieran el primer problema, se desanimarían y regresarían. Y Dios dice: no, para que cuando vean la guerra no se vuelvan a Egipto. Verso 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ahora tienen un ejército detrás de ellos. Ese fuego que había dicho que Moisés hiciera lo que le decía, ese fuego capaz de no consumir una zarza, aquel Dios que sin necesidad de tener un fuego presente había hecho grandes señales en Egipto y matado a los primogénitos, los lleva por un lugar difícil. Eso es lo que pasa a veces en nuestras vidas. Y ahí, ¿qué empezamos a pensar? Creo que Dios no está conmigo. Y en el capítulo 17, verso 7, ya después usted lo lee, también cuando ellos empiezan a tener sed, empiezan a dudar de Dios y ellos dicen: ¿estará Dios con nosotros o no? Están tentando a Dios. Pero vamos al capítulo 13, verso 21, continuamos en el mismo pasaje. Pero, ¿qué nos dice que iba pasando cuando ellos estaban ahí? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche
en columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ese fuego que se había aparecido allá a Moisés, ese fuego ahora se le está apareciendo al pueblo. Lo están viendo físicamente, los está dirigiendo, los está guiando. ¿Qué más necesitaban? ¿Qué más podían pedir? Yo creo que ahora, cuando vamos en la oscuridad, una vez fui a la sierra, bueno, varias veces he ido a la sierra, pero esa vez fui a un lugar donde no había nada de luz y llevábamos una lamparita y con esa lamparita se veía mucho. Todo estaba como boca de lobo, decimos aquí, oscuro, pero con esa lamparita lográbamos ver. ¿Te imaginas en la oscuridad una luz, una linterna? Es una bendición. Pero el pueblo de Israel no llevaba una linterna, llevaba una columna de fuego, algo que alumbraba y les indicaba dónde iban a estar, les calentaba tal vez de noche, les guiaba en el camino, les indicaba el lugar, pero sobre todo les daba seguridad de que Dios estaba presente. Dice que en columna de fuego para que alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ese fuego les sostenía para que no se detuvieran ni de día ni de noche. Ese fuego los sostenía. Imagínense, en la noche era como un gran reflector. Ese fuego alejaba a las bestias. Ese fuego iluminaba a su pueblo. Verso 22, bien importante. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ese fuego que se apareció a Moisés y que lo llamó, no se apartó del pueblo. Vamos a preguntarnos si esa misma presencia de Dios, porque no necesitaba estar físicamente para saber que Dios estaba allí porque los había librado, pero ellos a veces necesitaban ver algo físico. Esa misma presencia de Dios ¿no estará con nosotros el día de hoy? ¿No estará dentro de nosotros? Claro que sí. En el capítulo 14 ahora vamos a ver cómo va avanzando ese campamento, ese ejército que no tiene orden, pero que está siendo formado por Dios. Verso 24 del capítulo 14. Aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. O sea, cuando esa columna estaba ahí, ¿quién estaba con ellos? Dios. Así como estuvo con Moisés. No los había dejado, en ningún momento se había apartado. Y el éxito no fue que Moisés o el pueblo no se apartaran, porque en momentos ellos tenían debilidad y a veces dudaban. Más bien, lo que no se apartó en todo momento fue la presencia de Dios. Dios fue quien no dejó a su pueblo. Y dice que lo que Dios hizo, viendo entonces al ejército enemigo que venía tras ellos, dice, y trastornó el campamento de los egipcios. A su pueblo los guarda, esa columna guarda al pueblo. Dice, este es un lugar santo, vengan a mí. Pero a los que persiguen a su pueblo, Dios trastorna a aquellos que le persiguen. Verso 25. Dice que quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel. Vean por qué. Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Entonces, en esa columna de fuego, ¿quién estaba ahí? Dios, que no los dejaba. Dios que veía su necesidad, Dios que veía su aflicción, Dios que peleaba por ellos, Dios que los defendía de sus enemigos, tanto que sus mismos enemigos veían esa columna y esa presencia de Dios, y dice, Dios está peleando a favor de Israel contra nosotros. Esto es lo que hoy Dios está haciendo en nuestras vidas. Y entonces Dios le dice, mira, ahora extiende tu vara y vas a hacer esto. Y en el verso 27, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar. Ponga mucho cuidado aquí. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Entonces, ¿quién era el que estaba haciendo todo esto? Ese fuego que había llamado, que se había aparecido a Moisés en el desierto,
Ese fuego que no lo vieron físicamente, pero que estuvo peleando por ellos en Egipto. Ese fuego que aun cuando no lo veían, los sacó y los llevó por un lugar difícil. La presencia de Dios con ellos. Ese fuego que en el mar, ahora sí abrió el mar y ellos ya pudieron ver en el desierto ese fuego. Y ese fuego peleó por ellos. Dios mismo estaba peleando por ellos. El éxito no dependía de la estrategia. El éxito no dependía de la inteligencia. El éxito no dependió de la grandeza del pueblo. El éxito dependió de que Dios no se apartó de ellos. Ese fuego no se apartó de ellos. Y dice en el capítulo 19, cuando ellos van a llegar, a partir del verso 17 en adelante, van a llegar al monte de Dios. ¿Se acuerdan del capítulo 3 que dijo, este es el monte de Dios donde se apareció a Moisés? Allí esa columna de fuego lo llevó por todo el desierto y llegaron hasta ese lugar. Dice en el capítulo 19, verso 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. ¿Dónde estaba ahora la presencia de Dios? Nuevamente en ese monte. Y ahora no solo lo veía Moisés, todo el pueblo podía ver la presencia de Dios. Es algo tan glorioso y tan hermoso que yo quisiera que cada uno de los que escuchamos y vemos pudiéramos sentir esa gloria de Dios. No necesitamos ver un fuego físico. De hecho, cuando vino el Espíritu Santo en Hechos 2, ellos vieron como lenguas de fuego asentadas sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y ellos hablaban el evangelio en otros idiomas. Después no se volvió a ver ese fuego, pero sí permaneció el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, el evangelio de Jesucristo en la boca de aquellos discípulos. Ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Vuelvo a leer el verso 18. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y luego vamos a ver cómo el sonido de trompetas aumentaba. Dice el verso 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Nuevamente lo está llamando. Pero ahora, ¿quiénes lo pueden ver? Todo el pueblo que está allí. Más de 2 millones, casi 3 millones de personas. Porque eran 600,000 hombres de 20 años arriba, sin contar niños, sin contar mujeres. Esa presencia de Dios no se aparta. El propósito de Dios no solo era librar a su pueblo de Egipto, era llevarlo a estar en su presencia. Y era llevarlos hasta la tierra que había prometido. Vamos al capítulo 24 de Éxodo. Y vemos qué era lo que ellos veían. Realmente era Dios. Recuerde que Moisés dice, preparó al pueblo, vamos a recibir al Señor. ¿Dónde? En el monte. Capítulo 24, verso 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte. ¿Qué era lo que estaban viendo tanto Moisés como este pueblo? La gloria misma de Dios. Cuando nosotros vemos esta nube o este fuego, siempre está simbolizando la gloria misma de Dios. El secreto para el éxito, estoy hablando no del éxito del mundo, para cumplir el propósito de Dios, para vivir en la voluntad de Dios, es que esa gloria de Dios no se aparte. Pero nosotros no podemos hacer nada porque se aparte o no se aparte. Lo único que podemos hacer es responder al llamado de ese Dios que nos habla de en medio del fuego, de en medio de su gloria, de en medio de un lugar santo, y que nos pide que nos acerquemos con santidad y humillación, humildad delante de Él. Y la apariencia de la gloria de Jehová
Era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y vea este verso 18. Creo que es algo glorioso cuando Dios nos invita a entrar en su gloria y en su presencia. Y entró Moisés en medio de la nube. ¿Dónde entró Moisés? En medio de la nube, la gloria de Dios. Entró en medio de la gloria de Dios. Y cada vez vamos a encontrar pasajes y pasajes cuando vemos que Dios le hablaba a Moisés aún en el tabernáculo, y dice que cuando bajaba aún del monte se tenía que cubrir el rostro porque su rostro resplandecía por la gloria de Dios. Y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Puedo decir, y habitó Moisés en la misma gloria de Dios. Y ahí en la gloria de Dios, ¿qué pasó? Dios le dio sus mandamientos. Dios le dio ordenanzas. Dios le dio ley para que el pueblo viviese en santidad. Si tú quieres que Dios cumpla su propósito en tu vida, responde al llamado de Dios, entra en la gloria de Dios, permanece en esa gloria de Dios, recibe lo que Dios te va a dar, escucha la voz de Dios. Ahora va a ser cincelado no sobre piedra, sino en tu corazón, con fuego del Espíritu Santo, esa palabra, para que esté grabada en tu espíritu, en tu mente y en tu corazón. Y entró Moisés en la nube y estuvo ahí 40 días y 40 noches. ¿Te imaginas qué glorioso es estar entonces en la presencia de Dios? Y quisiera ir al capítulo 40 e ir terminando el día de hoy. Esa gloria no se apartó. No es un secreto, no es algo que el hombre tiene que hacer, es algo que Dios hace. Manifiesta su gloria, te invita a entrar en su gloria, y cuando entras en esa presencia, entonces Él se revela su palabra, su voluntad, su ley, y solamente tú sales y vives en esa obediencia a Dios. Moisés fue lo que hizo. Hizo lo que Dios le dijo y Dios cumplió. Ahora lleva al pueblo, y el pueblo tenía que estar en esa presencia de Dios. Ahora el pueblo podía pensar que Dios no estaba allí presente, pero en todo momento Dios los guardó con la nube y con la columna de fuego, y los dirigía, los guardaba, peleaba por ellos, los veía su necesidad, se revelaba a ellos, podían oír como sonido de bocina que iba en aumento, podían sentir el monte temblando, ver humear al monte, y en la punta del monte, en la cumbre del monte, el fuego, la nube de Dios, donde Moisés entró. Así somos invitados hoy a entrar en la presencia de Dios. Pero en el capítulo 40, cuando ellos al final de un año construyen el tabernáculo, ya está erigido ahí el tabernáculo. Y ese tabernáculo era para que Dios se manifestara a su pueblo. Iba a estar en el centro de las tribus. Al frente iban a estar los sacerdotes, más próximo los levitas, y luego iban a estar las tribus alrededor. Todo el centro de ese campamento era el tabernáculo. Y dice en el capítulo 40, verso 38: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Durante todo este tiempo, la presencia, el fuego de Dios no se apartó de su pueblo. Desde que se apareció a Moisés, cuando lo sacó al desierto, cuando levantó el tabernáculo, no se apartó la nube del Señor, ni el fuego de Dios. Nosotros vamos a ver después todo el libro de Deuteronomio, donde ellos siguen también su camino, y durante 40 años. ¿Y qué era lo que había en común durante todo este tiempo? Dice que ese fuego de Dios, ya fuera la nube o la columna de fuego, reposaba sobre ese tabernáculo todo el tiempo. Y cuando esa columna o ese fuego se levantaba,
ellos tenían que levantarse y avanzar. Y donde esa columna se detenía, ellos tenían que construir, levantar nuevamente el tabernáculo y ahí estar el tiempo que fuera necesario. 2 días, 3 días, 1 mes, 1 año, 2 años, lo que fuera. Ellos debían estar ahí. El éxito no depende en cuántas estrategias, cuánto poder, cuánto dinero, de mi inteligencia, de mi autosuficiencia, ahora del marketing o de todas las cosas que se están utilizando. El éxito en la obra de Dios, en la vida espiritual, para vivir en la voluntad de Dios, consiste en estar atentos a ese fuego de Dios que nos aparta. Él no se va a apartar. Los que dejamos de ver ese fuego somos nosotros. Los que nos rebelamos somos nosotros. Los que no nos acercamos a ese fuego somos nosotros. Pero ahí permanece en todo momento. Yo quisiera que el día de hoy nosotros pensemos cómo Dios nos ha estado hablando. Sé que hay hermanos de muchos lugares, de lugares distintos, distantes, pero Dios te ha estado hablando y aunque tú no veas ese fuego de Dios, ese fuego de Dios está presente, te está dirigiendo, te está guiando. Ahora tenemos la palabra de Dios más segura, que nos guía, que nos dirige. Esa presencia de Dios está ahí en todo momento. Solamente te está invitando a que permanezcas, a que entres, que medites esa palabra, que recibas su ley y que vivas en obediencia a ella. Te sigue invitando para que entres y disfrutes de la misma gloria de Dios. No busques éxito del mundo, busca vivir en obediencia y cumplir el propósito de Dios. Que seguramente, aunque tú veas todo negro, aunque veas el mar por delante, el ejército atrás, aunque tú veas que no haya agua, aunque veas que no haya alimento, ese fuego de Dios permanecerá ahí. Cuando la noche esté fría, ese fuego de Dios te calentará, te dirigirá, te alumbrará. Cuando el sol sea abrasador y haya sed, haya calor y sientas morir, la nube de Dios te protegerá y guiará tu vida. La presencia de Dios está en medio de nosotros. La presencia de Dios está en tu hogar y hoy te está invitando a que entres y humilles tu corazón delante de Él. Oremos a Dios. Padre, nos arrepentimos porque ahora seguimos como ese pueblo necio, esperando ver algo físico para seguirte, olvidando que Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, enviaré al Paracleto, el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes, el fuego de Dios. Y nosotros podemos ver en Hechos cómo ese fuego vino y la iglesia fue como si hubiese explotado una dinamita en ellos. Y entonces ellos empezaron a hablar, aquellos que tenían temor salieron, empezaron a publicar tu palabra. Y entonces ese evangelio, esa salvación, ese reino se estableció y ha llegado hasta nuestros días. Ahora a nosotros nos corresponde entrar como Moisés en esa presencia y en esa gloria de Dios y permanecer allí, para que tú nos reveles tu voluntad, para que salgamos y hablemos a tu pueblo, para que continuemos nuestro camino, para que sobre nuestro tabernáculo, sobre nuestra casa, esté esa gloria de Dios y llene esa misma gloria de Dios nuestras propias vidas, nuestros hogares, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos. Señor, perdónanos, que llene nuestra casa el poder y el fuego de tu Espíritu. Sana a aquel que está enfermo, restaura a aquel que está débil, levanta a aquel que está dolorido. Quiero aprovechar para orar y que mis hermanos saben que el fuego está allí, que aunque no lo vean es el Espíritu Santo, es Dios mismo, la presencia de Dios que les está hablando e invitando a entrar a ese lugar santo. Oro por la familia Sánchez, por la familia Villeda. Oro en este momento por Roberta Escaduto. Oro por Jaime Fragoso, por nuestro hermano Gumercindo Calderón. Oro por cada una de las familias de la iglesia. Que cada uno de nosotros sepa que ahí en nuestro hogar está temblando, se está conmoviendo la misma tierra, porque tu gloria está ahí,
Nuestro ser se está conmoviendo porque tu espíritu, tu presencia está ahí y está santificando el lugar donde estamos. Ahora ya no es un monte, nuestra propia vida es ese lugar que se ha purificado con tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.